Algún día, incluso Saimokusa Yoshiteru se encontrará con un trabajo fácil que él pueda hacer, probablemente como cualquiera en este planeta sabría, Chiba rara vez veía nieve durante el invierno. Obviamente, eso no significaba que no hiciera frío porque si hacía frío, era el invierno, después de todo. Puedo incluso proclamar que la frialdad de Chiba superaba por mucho el invierno de otros países. Por supuesto, realmente no tenía idea ya que nunca había pasado el periodo entre el fin de enero y febrero en otro lado además de Chiba. La única comparación visible en la que podía pensar era en la pantalla del termómetro y el reportaje de clima sobre el clima de bajo cero, pero aún así, en realidad no sabría cómo sería hasta que lo experimentara por mí mismo. Por otro lado, era otra verdad que el número en el termómetro no siempre era representativo de qué tan frío sería Chiba. En el mundo, existía algo llamado índice de calor. Experimentabas algo de primera mano, percibías, aprendías, y por primera vez, realmente lo sentirías. Justo como un ejemplo yuxtapuesto, ahora mismo, podía sentir una divergencia creciendo entre el número en el termómetro del muro y mi índice de calor. La única razón para esto era debido a un solo estudiante enfrente de mí. El sudor estaba excretándose por todo su cuerpo incluso a pesar de estar en pleno invierno, su boca estaba convulsionando, y él estaba limpiando su sudor en su frente con la parte trasera de su mano cubierta con guantes con agujeros para los dedos. Mu. Cuando él gimió con una voz pesada, ese estudiante, Saimokusa Yoshiteru, colgó su cabeza. Mientras hacía eso, él enterró su cabeza en el abrigo con el que aparentemente se había encariñado y se asemejaba mucho a un monumento vanguardista. Él lucía como si pudiera ser erróneamente confundido en la entrada de una torre de apartamentos en una calle de clase alta en la zona de Musashi Kosugi. Con solo ese gemido, Saimokusa guardó silencio y el club de voluntariado regresó a un espacio de quietud. Fuera de Saimokusa y yo, había otras personas presentes en el club, pero cada una de ellas estaba absorta en sus propios asuntos. Una estaba leyendo un libro con una taza de té en una mano, otra estaba jugando con su celular mientras mordía galletas de té y la última estaba ajustando sus flecos mirándose en un espejo compacto. Muun. Saimokusa gimió de nuevo y miró al techo. Esta vez su voz era, a diferencia de antes, débil. Pero aún así, no recibió respuesta. Cuando ni una sola persona, ni siquiera una, reaccionó, Saimokusa incesantemente gimió una y otra vez. Eventualmente hartándose de eso, un breve suspiro provino de la diagonalmente esquina opuesta de la mesa de donde yo estaba sentado. Cuando miré en su dirección, la presidenta del club de voluntariado, Yukinosita Yukino, puso su taza sobre un platillo y se presionó la sien. Yukinosita dio un vistazo a Saimokusa y después deslizó sus ojos hacia mí. Por el momento, deberíamos preguntarle qué es lo que quiere. Pero el único que puede hablar con Chuuni es Iki, la que respondió renuentemente mientras mordía galleras de arroz era Yuigaama Yui. Con su cuerpo derrumbado en la mesa, ella volteó su cabeza hacia mí. Bueno, para que Yukinosita y Yuigaama le dieron a la repentina intromisión de Saimokusa alguna clase de respuesta a pesar de cuánto les tomó, podía ser considerado alguna clase de amabilidad. Pero la problemática era quien completamente lo ignoró todo el tiempo mientras se veía en un espejo, Isshiki Hiroha. Aunque, porque siquiera estás aquí. Quiero decir, no es un problema o algo así. No preguntaré nada o algo así. Isshiki no vio mucho a Saimokusa. Después de que revisara sus flequillos, ella sacó crema para las manos de su bolsa y comenzó a dar mantenimiento de piel sobre sus manos mientras tarareaba. Ella esparció la crema a lo largo de sus dedos y un aroma cítrico llenó el aire. Eso me recuerda, Saimokusa e Isshiki realmente no se conocen, ¿cierto? Aunque, conocidos o no, es probable que Isshiki no le diera nada del tiempo de su día a Saimokusa. Naturalmente, lo opuesto también era verdad. Lo cual nos deja con, pensé, pero Yuigaama, quien había estado recostada en la mesa, preguntó, Iki, ¿por qué no le preguntas? Yukinosita asintió como si fuera un hecho. Es cierto. Ikigaya-kun es originalmente el responsable para esta clase de asuntos, después de todo. No me pongas a cargo solo porque quieres. De quien era el único responsable era Totsuka-tan, ¿sabes?
Era un fan tan loco que crearía más fans de él y lo animaría en conciertos en vivo, ¿sabes? Pero la lindura de decir Totsuka-tan era anormal. De cualquier manera, el único individuo en esta habitación quien podía mantener una comunicación con Saimokusa era yo. Estaba vagamente consciente de que tan problemático iba a ser, pero parecía que él no dejaría el club a menos que hablara con él. Saimokusa, siquiera para qué viniste. Me preparé y pregunté. Entonces levantó de golpe su cara, mostrando una sonrisa un tanto alegre. Oh, Hachiman. ¡Qué coincidencia! No, realmente no necesitas actuar así, Apon, como digas. Actualmente estoy en un pequeño aprieto como puedes ver. Saimokusa se detuvo por un momento. Él corrigió su postura como si fuera a empezar de nuevo. Como el que estaba escuchando, terminé haciendo lo mismo. ¿Recuerdas nuestra plática sobre mis preocupaciones sobre convertirme en un editor publicitario? Sí. Por supuesto, esto también resulta ser la primera vez que escucho de esto. Aquí va de nuevo, hablando imprudentemente de algo completamente indignante de nuevo, pensé. Yuigahama, quien había estado escuchando de cerca, murmuró, ¿no era algo sobre novelas ligeras o algo así antes? Cielos, Yuigahama realmente fue linda para responder en sí. Comparada con las otras dos, estaban más o menos tratándolo con frialdad. Incluso Yuki Noshita, quien había mostrado interés hace poco, no veía sentido en escuchar la respuesta de Saimokusa justo ahora y volteó la página de su libro, regresando a su lectura con una mirada despreocupada. Mientras que Isshiki, quien no tenía ningún interés en él desde el principio, tenía un rostro molesto mientras ajustaba sus pestañas con un rizador. Sin embargo, lo que Yuigahama resaltó era absolutamente cierto. El sueño de Saimokusa debería haber sido convertirse en un aturo de novelas ligeras. Y también hubo un periodo cuando él proclamó que quería convertirse en un escritor de escenario de juegos. Pero inmediatamente cambió de rumbo y regresó a querer ser un autor de novelas ligeras nuevamente. Su naturaleza sosa me hacía pensar que él era mejor para un político. De cualquier manera, miré a Saimokusa para ver por qué había cambiado repentinamente de opinión y él cruzó sus brazos con una mala mirada. HMMHM, es porque los autores de novelas ligeras son las heces del mundo del entretenimiento. Es un trabajo que no requiere una base para empezar, un trabajo que cualquier puede hacer. Muy francamente, nadie me envidiaría incluso si me convierto en un autor de novelas ligeras y las novelas ligeras son tratadas como basura solo por ser novelas ligeras. Saimokusa lucía desanimado mientras hablaba, pero cuando abrió mucho sus ojos, él declaró con una voz solemne. Y ahí es donde me di cuenta de algo. Y eso es. A pesar de sentir algo siniestro en el brillo de sus ojos más atrás de sus lentes, tenía que preguntar. Después de hacerlo, Saimokusa saltó violentamente a caer en sus pies, tirando su silla detrás en el proceso. El escribir es para ser criticado. El resto es para desaparecer. En el mundo de los negocios, no eres más que una roca en el camino. Hay algo de valor en ese trabajo. Su poderosa voz se vociferó por toda la habitación al igual que en mi cabeza. Cuando el eco se detuvo, Saimokusa tranquilamente agarró su silla de nuevo y la habitación regresó a estar callada. A pesar de su poderosa voz, la habitación continuó actuando indiferente. Incluso Yuigahama, quien había estado escuchando a Saimokusa hace unos momentos, había regresado a jugar con su teléfono. El único que podía prestarle un oído a la historia de Saimokusa en ese momento era yo. Podría estar acostumbrado a estar solo, pero incluso esta soledad era un poco insoportable. Sé claro. Es seguro que sabes de tus asuntos. Estaba perdido en cómo comentar por su repentino arranque de lamentación y respondí con algo apropiado. Saimokusa sonrió. Es porque lo vi en el internet. ¡Wow! El internet es asombroso. Es como si el internet tuviera todo. Nuestra conversación hasta el momento había simulado mi centro de saciedad demasiado que me estaba sintiendo hinchado, pero Saimokusa continuó con su maravillosa opinión. Como mencioné antes, los editores publicitarios son mucho más geniales. No solo son capaces de tener una vida estable, son uno con la industria de la creatividad. Es más o menos invadir el dominio de la creación del anime. Con esto,
seré capaz de casarme con una actriz de doblaje. Fuajaja. Debes estar ebrio de Happy Meals con todos esos pensamientos que tienes en la cabeza. Eso nunca pasaría incluso si las Navidades, Años Nuevos y tu cumpleaños sucedieran en el mismo día. Mierda, mezclen el Halloween y el día de San Valentín ya que estamos ahí. Por otro lado, Feliz Halloween y Feliz Día de San Valentín eran usados normalmente por todo el mundo, pero ¿qué hay de feliz en ellos? El día de San Valentín era el aniversario de la muerte de San Valentín, ¿saben? Las personas van a empezar a decir Feliz Día de los Inocentes, para el Día de los Inocentes, también. En la misma línea como la tendencia reciente de añadir feliz a cualquier cosa, los pensamientos de Saimokusa no eran la excepción a la regla. Eran tan felices que eran malos. ¿Qué era malo? Eran seriamente malos. En primer lugar, su destino final de casarse con una actriz de doblaje era malo. Esta época ya sufrió de bajas tasas de nupcialidad como tal, así que, ¿cómo alguien como un autor de novelas ligeras siquiera conseguiría casarse con una actriz de doblaje? Ya saca tu cabeza del desagüe. Realmente no me importa si Saimokusa era herido o se deprimía mientras continuaba sin sentido viviendo su vida incomprendida, pero tenía que asegurarme de informarle. Es lo que llaman la buena voluntad de un compañero de clase. Saimokusa. ¿Qué pasa? Ya fuera que mi voz se profundizó sin que me diera cuenta o mi pasión se había escapado con ella, pero cuando pronuncié el nombre de Saimokusa, se sentó derecho y me miró de frente. Mientras miraba a sus ojos, hablé lentamente. Déjame preguntarte. Cuando estabas en secundaria, ¿pensaste que cuando entraras a la preparatoria, serías capaz de conseguir una novia? Nuj. Justo en el blanco, Saimokusa se puso a sudar frío y se quedó callado como muerto. Presioné aún más. Y esto es lo que deberías estar pensando ahora. ¿Y eso? Una vez que entré en la universidad, deberías ser capaz de conseguir una novia. NNNNGH. Sé cómo supiste. Él ni siquiera tenía que preguntar. Mi respuesta era obvia. Todos pasan por eso, después de todo, dije, instintivamente dejando escapar una voz pesada. Sí, justo igual, hubo un tiempo donde yo tuve esos pensamientos. Era porque era un niño pequeño, pequeñito que no sabía nada del mundo o de su propio lugar en él. No podías evitar pensar sobre cómo te casarías a los 25 y que tendrías hijos. Pero mientras progresas a través de secundaria y preparatoria, gradualmente eres expuesto a los mecanismos internos y la realidad del mundo. Esto hacía bajar los estándares de tus visiones idealistas. No podías ver tus pequeños sueños a que se realizaran, así es este mundo, me atrevo a decir. Cuando tuve esos pensamientos, repentinamente terminé dejando escapar una risa nihilista. Saimokusa suspiró pesadamente y rígidamente como si estuviera de acuerdo. Pero entonces, pude escuchar un pequeño tosido traslapándose con una voz tranquila. Oigan. Ya veo. MMM. Me volteé y Yukinosita, quien debería haber estado leyendo su libro, me miró. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, abruptamente alejó su rostro. Por otro lado, Yuigama, quien había estado jugando con su celular, había detenido sus dedos y se congeló con una expresión preocupada. Otra vez, la habitación del club se puso callada. ¿Qué pasa con este silencio? Mientras estaba sentado ahí inquietamente en el ambiente incómodo, Isshiki removió su vista de su espejo compacto y nos miró. Entonces dejó escapar un breve suspiro. Realmente no me importa, pero es fácil entrar a una editorial. Estaba bajo la impresión de que ella no estaba escuchando ya que había estado ignorando a Saimokusa todo el tiempo, pero aparentemente, la conversación había llegado a sus oídos. Cuando Isshiki preguntó, la atmósfera pesada finalmente se disolvió. Probablemente no le estaba preguntando a nadie en particular, pero Yukinosita inclinó su cabeza en contemplación. Escuché que hay una barrera pesada para entrar a las editoriales. Suena realmente pesado, Tenía duda de que Yuigama tuviera una idea de cuál era el problema. Me pregunto si esta chica realmente sabía lo que hacía una editorial como compañía en primer lugar. De cualquier manera, ignorando a Yuigama por el momento, Yukinosita tenía razón.
Recuerdo haber escuchado de mi papá que es considerablemente difícil encontrar trabajo en los principales medios de comunicación de masas. Ahora bien, veamos cómo intenta Saimokusa desafiar esos lugares. Miré a Saimokusa y él estaba inesperadamente tranquilo. Así es. Yo, igual, he recorrido el internet y parece que unirse a uno es verdaderamente algo duro. Saimokusa gimió mientras cruzaba sus brazos y ladeaba su cabeza a un lado. Sin embargo, no puedo comprenderlo, que lo hacía tan difícil. Los editores de novelas ligeras pueden trabajar incluso mientras duermen. Es un trabajo sencillo que cualquiera podía hacer. Todo lo que tenías que hacer era leer manuscritos terminados o enviar un correo a las personas en las clasificaciones superiores de Seamos Novelistas y pedirles que publicaran sus trabajos, no. Ese seguro. No habría sospechado que él era el mismo que una vez tenía de meta convertirse en un autor de novelas ligeras por esas palabras irreflexivas suyas, pero bueno, es verdad que el trabajo de los editores de las novelas ligeras no era del conocimiento común, por lo que este prejuicio era inevitable. Normalmente hablando, ser un editor de novelas ligeras era un trabajo agotador. Piénsenlo, si tenían que trabajar junto con personas que pensaban patéticamente como Saimokusa, considerando la gastritis, acidez y Yamanuchi con los cuales lidiar. Mientras peor fuera el autor de la novela ligera, más culparían a los editores, también, bueno, no sabrás hasta que trabajes en uno, dije. Entonces Saimokusa agitó su dedo mientras chasqueaba su lengua. Este tipo sí que es molesto, por supuesto, ya tengo planes inventados respecto a la cacería de trabajos. No me digas. Escuchémoslas. No hay duda de que buscar empleo como un recién graduado sería difícil. Pero es otra historia si transfieres ocupaciones. Con alguien de mi calibre, simplemente necesito abrirme paso en una compañía editorial o una editorial de bajo perfil y tener de objetivo ser reclutado como alguien con experiencia, dijo Saimokusa, riendo con una mirada increíblemente triunfadora. Era un misterio porque lucía tan convencido con esa petulante confianza suya. Oh, sorprendentemente él está pensando bien las cosas. Como había resultado, Yuigama había sido fácilmente engañada. No, tu primer problema es cómo vas a entrar en esas compañías editoriales y publicistas. Su propuesta era la misma imagen de un plan de tener carrera de escritor. Excepto que el único problema era que tan deformado e irrealista era. Como si mirara esos puntos ciegos, Yuki Noshita entrecerró los ojos e hizo una cara enmarañada. En primer lugar, si consideramos pequeñas a medianas compañías, no deberían estar reclutando activamente. Pero no escuchar las cosas que eran inconvenientes para él eran los oídos de Saimokusa. Y ahí, pensé. Si puedo lograr experiencia editorial como un pupilo, pudo fácilmente encontrar trabajo en Gagaga Bunko. Estás subestimando demasiado a la Gagaga Bunko. Como digas, pero estamos hablando sobre una de las 3 más grandes compañías en el país, Shogakukan, ¿sabes? Él estaba menospreciando tanto el mundo que era refrescante, pero dejemos eso a un lado. El problema era el siguiente. Como tal, con el fin de acumular esa experiencia, estaba pensando en crear un doujinshi. Ajá. Sí, bueno, da tu mejor esfuerzo. Pero actualmente, no tengo un verdadero camarada con el que pueda crear un doujinshi. Un verdadero camarada que pueda ver y oír las mismas cosas que yo, sé claro, ¿qué pasa con esas frases tan vergonzosas que estás usando? Ahora estaba recibiendo malas vibras de parte de él. Mientras temblaba por mi mala premonición, y como si fuera a detener ese temblor mío, Saimokusa puso sus manos sobre mis hombros. Entonces, me mostró una sonrisa que era tan brillante como para iluminar el mundo. Así que, Hachiman, hagamos uno juntos. Me rehúso. Además, no soy tu camarada. Tu despreocupado entusiasmo como si estuvieras diciendo, Isono, juguemos algo de béisbol no era suficiente para iluminar mi mundo. Me gustaría pedir por retiro indefinido en este momento. Aunque, estaba perfectamente de acuerdo en ayudar si era recompensado. Hachiman. No siempre fuimos camaradas. ¿Por qué debes de ser siempre tan cruel? Saimokusa indignantemente me llamó cruel una y otra vez.
¿Realmente piensas que puedo estar de acuerdo con tus tonterías todo el tiempo? Mientras ignoraba los quejidos de Saimokusa, se escuchó el sonido de un espejo compacto doblándose. Cuando miré hacia el sonido, Isshiki, quien ya se había acabado de pulirse ella misma o revisar su apariencia, guardó su espejo en su bolsa. Entonces, apoyó su barbilla con su dedo índice e inclinó la cabeza en contemplación. ¿Qué es un doujinshi? Bueno, para ponerlo simple, es un libro hecho uno mismo. Escribes tu propio manga o algo así y lo haces un libro. Claro. Isshiki todavía estaba viendo signos de interrogación incluso después de mi explicación. No era un profesional en el tema en sí, por lo que no estaba seguro cómo explicárselo. Mientras yo forcejeaba la explicación, sentándose diagonalmente frente a mí, Yuigahama levantó su mano diciendo yo sé lo que es. Es algo llamado comiquet o algo así, ¿cierto? La cosa donde dibujas tu propio manga. Creo que Hine habló de eso antes. Esa es una explicación bastante pobre. Además, los pasatiempos de Evina-san son un poco especiales, pero bueno, estás en el camino correcto, dije. Esta vez, Yuki Noshita tenía una mirada poco convencida y dudosa. No solo aplica al manga. Cuando escucho el término, siento que puedo asociarlo con el campo de la literatura y las artes. Cierto, hay también eso. En realidad, si fuéramos a rastrear el término desde sus orígenes, incluso famosos y grandes escritores habían producido sus propios libros antes. Literaturas como Shiraaba y Garakuta Bunko estaban incluso en libros de texto de la escuela. Realmente los doujinshis eran caros en su extensión y no estaban confinados a solo manga, pero libros de opiniones, libros de estudio para investigar o incluso álbumes de fotografías. Había distintos géneros también como una extrema variedad de contenido. Además, cuando mencioné libros de opiniones, se extendían de libros de críticas a asuntos militares a sinopsis de animes pasados. Había incluso libros de victorias de piedra, papel o tijera entre sande y anime también. Además, las actividades doujin a gran escala iban más allá de solo libros y se extendía hasta el cosplay, anime hecho uno mismo, CDS drama y mercancía de personajes. Por lo que el rango era bastante enorme. Cierto, con que el comiquet. Ahora que lo mencionan, he escuchado de eso antes. Así que sabes sobre eso, Radin. Bueno, el comiquet había sido el centro de atención de la televisión y programas especiales recientemente, por lo que no sería extraño saber sobre su existencia. Sin embargo, Isshiki parecía tener una comprensión unilateral de ello. No es así como un lugar donde puedes hacer mucho dinero. Ella preguntó, inclinándose un poco hacia adelante con gran interés y ojos brillantes. Sus movimientos fueron como los de una doncella pura, pero lo que salía de su boca era completamente terrible. No, eso no es necesariamente verdad. Escuché que usualmente descartan sus ganancias. El doujinshi era primero y ante todo, los hago porque quiero, por lo que su objetivo era supuestamente no por las ganancias. Sin decir que yo no sabía ya que no tenía claro los detalles en sí. Pero entre los numerosos círculos quienes creaban doujinshi, si lo factorizabas en sus diversos gastos, típicamente oscilaban entre lo rojo y verde, entre el más y menos, o cero. No tienen ganancias, pero lo siguen haciendo. Después de terminar, Isshiki se quejó y comenzó a sostener su cabeza. Parecía que estaba teniendo problemas en entender, por lo que parece algo como un mundo de pasatiempos. Yuki Noshita asintió. Bueno, para Yuki Noshita, ¿quién podía imaginarla gastar dinero en sus pasatiempos como es el té, Panzan el panda y mercancía de gatos? Podría ser en realidad el lugar donde encajaría. Aunque esa clase de cosas es asombrosa, dijo Yuigahama, masticando su dulce. Dado que era ella lucía algo impresionada aunque no sonara como si lo estuviera. Ella dejó escapar un suspiro. Las actividades doujin no son algo raro. En realidad, los otaku no son los únicos que quieren hacer libros, ¿saben? Eso cree es. Isshiki tenía todavía una voz escéptica. Ya que estamos lidiando con cosas culturales como lo son los doujins y que eran extraños en naturaleza para alguien como Isshiki, sus impresiones eran normales.
pero había otros ejemplos similares en el concepto. Hay cosas como periódicos gratuitos que estudiantes de universidad hacen. Piensen en eso, dije. Yuigama juntó sus manos. Oh, por lo que es algo como esas cosas que crean durante los festivales escolares. Oh, eso sí puedo entenderlo. Isiki asintió como si fuera capaz de formarse una imagen de ello. Cierto. Básicamente, los periódicos gratuitos son tipos de doujinshi excesivamente conscientes. Escucharte describirlo así lo hace sonar increíblemente cuestionable, pero esa es una manera perfecta de describirlo, como si recordara algo desagradable. Yuki Noshita presionó firmemente contra su sien. ¡Qué coincidencia! Cuando mencioné excesivamente conscientes, mi cabeza también se puso algo en blanco. De cualquier manera, podría haber algo de prejuicio cuando se refiere a periódicos gratuitos, pero creo que podríamos lograr llegar a un consenso mutuo. Por supuesto, cuando hablamos sobre periódicos gratuitos, es un caso por caso de prejuicios, por lo que con el fin de que lleguemos a un claro acuerdo, lo único que podemos hacer a partir de ahora es mirarlos con prueba y error como una influencia. De esa manera, podemos encomendar o algo con el resultado. Senpai, ¿qué demonios estás diciendo? Isiki hizo una mueca. Parecía un poco como si se estuviera haciendo para atrás unos centímetros alejándose de la espalda de mi silla. Oh, lo siento. Mi conciencia se fue por la borda por un instante. Habría sido mejor si se hubiera ido a otro lugar mejor. Yuki Noshita suspiró en asombro. De cualquier manera, todos estábamos en la misma página de que los doujinshis eran cosas de pasatiempos. Las personas que creaban periódicos gratuitos eran más o menos no diferentes a los círculos de doujin. En otras palabras, eran un género otaku del tipo de excesivamente conscientes. Si tuviera que decirlo, doujinshis existían solo en el número de géneros y en el número de personas. Así que, ¿qué clase de libro estás esperando hacer? Le pregunté a Saimokusa. Él pensó en silencio por un momento. Entonces, levantó su cabeza con un rostro nítido y abrió su boca. Fumu. Supongo que tiene que ser una novela. No soy muy conocedor de nada en particular y ni poseo la habilidad para dibujar. Sus razones eran demasiado patéticas. No era tiempo de que te detuvieras con esa trillada tendencia de ya que no puedo dibujar, me convertiré en un autor de novelas ligeras. Al menos, quisiera que tuvieras de objetivo convertirte en un autor de novelas ligeras con una apropiada razón como, no creo ser capaz de encontrar trabajo, por lo que me convertiré en un autor de novelas ligeras en su lugar. Al final, va a ser una novela ligera. Si realmente quieres escribir una, hay muchas formas de hacerlas publicar en el Internet. Como lo que mencionaste hace poco, seamos un novelista, o lo que sea. En realidad, creo que tendrías altas posibilidades de debutar ahí si lo intentaras. Tan raro que era para mí, le di un consejo constructivo a Saimokusa, pero él no parecía muy interesado al respecto. No puedo decir que me gusta mucho ese lugar. ¿Por qué no? Inténtalo, es bastante popular ahora, ¿cierto? Universo paralelo reencarnado Chearrem sin par. En el instante que dije eso, Isiki dejó escapar una voz baja como si estuviera diciendo, ¿qué demonios está diciendo este sujeto? ¿Qué hay con esa mirada? Qué irritante, dije algo raro justo ahora. Pensé, y resultó que lo hice. Las chicas se amontonaron en sus sillas en grupo y comenzaron a susurrar en deliberación. Paralelo, universo. Chie. ¿Qué acaba de decir? Cherem, ¿qué es eso? Tal vez quiso decir chetaras. Siempre con aperitivos refinados, Isiki. Universo paralelo reencarnado Chearrem Simpar recitaba el cuento del protagonista siendo reencarnado en un mundo paralelo mientras construía un harem a través de su Simpar, poder para engañar. Mierda, tratar de explicarlo no tenía sentido para mí en absoluto. Bueno, es algo que solo debería ser disfrutado por aquellos que les gustaba. No había necesidad de explicarlo a la fuerza a personas que no estaban interesadas y no era algo que todos necesitaban entender. Las historias de universo paralelo reencarnado del engaño eran originalmente similares a novelas ligeras, por lo que estaban bien siempre y cuando las personas que les gustaba estaban felices con ellos.
Y esto no solo aplicaba a novelas ligeras. Aplicaba a todo. Palabras o incluso sentimientos. Siempre que esas cosas fueran capaz de llegar a la persona que quisieras transmitir tus sentimientos o hacerlos feliz, era más que suficiente. Pero me preguntaba por qué. No era capaz de atravesar en absoluto a Saimokusa-san. Incluso ahora, él estaba ignorando lo que estábamos diciendo y estaba retorciendo sus brazos y piernas como si desesperadamente se sostuviera de algo. Arg. Ese no es el problema. No se trata de popularidad o que tan bien recibido sea. No me importa eso en absoluto, no me molesta en absoluto. Es solo que, tú sabes. ¿Cómo debería ponerlo? No me gusta la idea de estar confinado a cosas como rankings y reputación. Es en realidad que no quiero que personas critiquen mi trabajo detrás de una pantalla o algo así. Casi era engañado en pensar que él había dicho algo genial por un instante, pero había toda clase de palabras curiosas saliendo de su boca. Y una respuesta me vino a la mente. Muestran los rankings ahí. Bueno, supongo que podría ser demasiado brusco ver qué tan impopular es tu obra, No. Absolutamente no. Rankings, reputación, rating y críticas no me molestan en lo más mínimo. Cosas como rankings no son más que una métrica. El resto necesita ser solo cubierto con coraje. Dijo Saimokusa ansiosamente. Sin embargo, al final, había algunas cosas que no podías cubrir con solo coraje. Con lo transparente que estaba siendo de lo que estaba preocupado, él era completamente transparente. Oh. Así que, tu espíritu se quebró por realmente presentar algo, Eso es algo de crecimiento de su parte considerando la cantidad de resolución que necesitarías para mostrar algo como eso al público. Sip, él tiene agallas. Yuki Noshita y Yuigahama lucían sorprendidas e impresionadas mientras felicitaban a Saimokusa. Pero solo para asegurarse, lo estaban felicitando, ¿cierto? Cierto. Porque yo estaba completamente bajo la impresión de que estaban siendo increíblemente sarcásticas. Aunque, esta era Yuki Noshita de la que estábamos hablando, por supuesto que estaba siendo sarcástica. Yo, sin embargo, estaba de humor para elogiar a Saimokusa. Estábamos hablando de un hombre quien nunca podía terminar un manuscrito, mucho menos poner una entrada en el premio del novato del año. Aunque sigo haciendo en el Internet, él aún así subió su trabajo para dominio público. Cuando pienso cómo sería para las otras personas que sufrirían al leer su trabajo además de mí, me sentía estático. Todos deberían de sufrir un poco más. Si todos sufrían juntos, el mundo definitivamente se volvería pacífico. O eso pensé, pero Saimokusa negó con su cabeza de aquí para allá en rechazo de la noción. No hice nada por el estilo. Es mi impresión después de ver el trabajo de otra persona ser enviada al infierno. Oh, de acuerdo. Parece que todavía tenemos un largo camino para un mundo pacífico. Como se esperaría de Saimokusa. Su título de patético aspirante a todo no era solo para aparentar. No, esperen, pensemos en eso de esta manera, para él ser así de empático al ver el trabajo de alguien más ser destrozado en pedazos era un testamento de su considerable sensibilidad. Sorprendentemente, él podía tener la aptitud de convertirse en un escritor. Sin embargo, yo personalmente creía que el aspecto más importante de ser un escritor de novelas ligeras no era la habilidad de escribir o componer, y ciertamente ni siquiera una rica imaginación, era no ser sensible. Lo que era importante era tener una mentalidad de acero. No perderías sin importar lo que te dijeran, no te rendirías si no vendías, no dirías nada innecesario en tu blog o Twitter, no te dejarías llevar incluso si lograbas obtener algunas ventas, no te desalentarías cuando las personas se burlaran de ti, no te involucrarías en disputas por una cosa u otra cuando sucedieran, no mirarías directamente a una situación que no tienes en las manos, no exagerarías tu propia habilidad, no creerías en ti desde el inicio, no te preocuparías de que tu futuro y tu edad te estaban alcanzando, no llorarías en una noche solitaria, no subirías tus expectativas cuando recibías noticias maravillosas, no dejarías que los números de otros lugares te molestaran, no te resignarías y dejarás de ser capaz de escribir, no huirías de las fechas límites,
y no olvidarías apreciar tus alrededores. Esas NAI 1610 cosas eran componentes necesarios en tu mentalidad para convertirte en autor de novelas ligeras. La fuerza de tu mentalidad, eso es lo más importante. Creo que la novela ligera siempre y cuando tenga a mi hermana pequeña tenía eso escrito en ella. No, tal vez no. Sí, probablemente no lo tenía. Pero ya que Saimokusa no era ni un profesional o borrascoso, tenía que conducirlo al camino que estaba libre de molestias. Su mentalidad era completamente como simple tofu que recomendaría tener en una olla caliente para esta temporada. Enderecé mi postura y aclaré mi garganta. Con una voz más calmada de lo normal, dije, Saimokusa, es probable que tu doujinshi no venda ni una sola copia. ¿No crees que sería menos doloroso si miras a la realidad? Saimokusa tartamudeó, imaginando la probabilidad de que eso ocurriera. Ya fuera soportar el calor de la convención de verano o el frío de la convención de invierno, el sentimiento de estar por tu cuenta en ambos, escuchar a las amigables voces de las chicas que hacen cosplay en las casetas cercanas, observar una enorme línea formándose en el círculo enfrente de ti, y mirar al techo porque no podrías soportar ver tu propio doujinshi que no vendió ni una sola copia. ¿Podría Saimokusa manejar esa situación? No, absolutamente no. Eventualmente, los hombros de Saimokusa cayeron y como si estuviera reuniendo su voz, dijo, tienes razón. Si tienes de objetivo convertirte en un editor, sería más constructivo pensar en otros métodos en lugar de hacer un doujinshi. Fumu. Ya veo, Saimokusa respondió honestamente como si su espíritu estuviera roto por mis apremiantes palabras. Bien, ahora no tenía que preocuparme de hacer un doujinshi con Saimokusa. Una vez que Saimokusa, quien tenía una voz ruidosa hace momentos, se volvió dócil, la habitación estaba sumergida en silencio. Dejé escapar un suspiro de alivio ahora que habíamos acabado este asunto. Entonces, se escuchó el sonido de galletas siendo masticadas. Pero oigan, siquiera cómo te conviertes en editor. Dijo Yuigahama, masticando. Saimokusa levantó su cabeza. En efecto, eso es verdad. Ahora que lo habían mencionado, yo también estaba interesado. Supongo que deberíamos averiguarlo. Como Saimokusa lo había mencionado elegantemente hace momentos, todo estaba en el Internet. Eso incluía cosas que no deberían estar ahí. Yuki no cita, déjame usar la computadora. No somos una habitación de computadoras. Yuki no cita masculló mientras se levantaba. Ella sacó la laptop e inmediatamente la preparó para mí. Me puse de frente a la laptop para preguntarle a Google Sensei algunas preguntas y una silla se colocó al lado mío. Cuando vi a mi derecha, Yuki no cita estaba sentada en la silla y hurgando en su bolsa para sacar sus lentes. Después de gentilmente levantar su brillante cabello negro, ella cuidadosamente usó sus lentes como si estuviera poniendo una tiara. Sus delgados y flexibles dedos lentamente se alejaron del marco de los lentes. Cuando parpadeaba, sus largas pestañas lucía como si estuvieran lo bastante cerca para cepillar los lentes. Una vez que acabó de prepararse, sin mirar a nadie en particular, ella asintió y lentamente movió la silla para mirar a la laptop. Al hacerlo, su cabello revolotearía con la dulce fragancia de Savon. Cerca. Con su posición al sentarse justo a mi lado, tenía esta extraña picazón incómoda que causaba que moviera mi cuerpo a la izquierda para poderme poner cómodo. Pero cuando hice eso, mi nariz se encontró con débil aroma prolongado de cítricos. Antes de que me diera cuenta, Yuigahama rodeó hacia mi izquierda y estaba sentada. Ella inclinó su cuerpo hacia adelante como si descansara su barbilla en la mesa. Cada vez que nuestros codos chocaban ligeramente unos contra otros, intercambiamos miradas para decirnos que nos hiciéramos espacio. Pero justo cuando pensé que se movería para algo de espacio, Yuigahama desvió la mirada y nuestras posiciones permanecieron igual. En ese caso, tenía que moverme yo, pero cuando sentí los dobladillos de mi chaqueta frotando más allá de su falda, fui incapaz de moverme más. Cerca. Además, había otra presencia detrás de mí. Sandalias de interiores chillaron contra el piso. Cuando volteé mi cabeza, Isshiki estaba detrás de mí.
Ella asomó su cabeza más allá de la punta de mis hombros para mirar a la pantalla de la computadora. La sensación de sus manos, las cuales colocó en mis hombros como si ligeramente confiara su peso en el mío, y la calidez de su cuerpo me hicieron extrañamente consciente, e incluso su débil respiración había llegado a mis oídos. Gracias a ello, escalofríos recorrieron mi espalda. Como dije, están demasiado cerca. Con mis flancos y parte posterior ocupados, mi única opción era hacerme hacia adelante. Pero incluso mi frente estaba bloqueado. Saimokusa vino directamente a mi frente y miró desde arriba la laptop como si fuera alguna clase de yukai gigante calvo. Estás demasiado cerca, aléjate de mí. Presionado por casi todas las direcciones, arrinconé mis hombros mientras escribía las palabras clave que llegaron a mi mente. Numerosos resultados de búsqueda inmediatamente se mostraron en la pantalla. Un sitio de casa de empleo con un tablón de anuncios de casa de empleo. Una escuela de preparación para búsqueda de empleo en publicación. Tienen toda clase de cosas, Iki, ¿qué tal este? Mientras escaneaba varios enlaces notables, Yuigama se inclinó hacia adelante su cuerpo y apuntó a la pantalla. Entonces, Yuki Noshita también inclinó su cabeza de esa manera y leyó la entrada que Yuigama había indicado. Un diario de experiencias exitosas. Parece que es el blog de alguien quien recibió ofertas no oficiales de editoriales reales. Supongo que eso debería estar bien. Senpai, rápido, rápido. Isshiki me apresuró mientras tocaba mis hombros. De nuevo, estás demasiado cerca. Me estoy poniendo todo sudoroso ahora también, así que podrías, no sé, hacerte para atrás 15 centímetros lejos de mí o algo. Miré a Saimosuka para ver qué hacer y asintió. Demos un vistazo. Muy bien, revisemos este entonces. Le di clic al enlace antes mencionado y la página principal del diario de las experiencias exitosas se cargó en la pantalla. El encabezado tenía absolutamente mejores ofertas no oficiales, el diario de Kenken de exitosas experiencias de casa de empleo en editoriales, como el título. Oigan, ¿qué significa mejores ofertas no oficiales? Y hay mejores y peores ofertas no oficiales o algo así. Espera. Cuando pregunté, Yuki Noshita extendió su mano al mouse desde mi costado. Ella abrió una página diferente y comenzó a buscar por ofertas no oficiales superiores, etc. Mientras hacía eso, su largo cabello negro cepillaría y haría cosquillas la parte trasera de mi mano. Naturalmente, retiré mis manos a ponerlas en mis rodillas y me senté de una manera educada. Una vez que su búsqueda mostró los resultados, ella apuntó. Parece que se refiere a ranking no publicados de los futuros empleados dentro de una compañía. Las mejores ofertas parecen referirse a las que están en la cima de esos rankings. Después de entrar en la compañía, serán tratados como ejecutivos aprendices y también tienen la ventaja en donde son asignados, o eso dice. Sabes, el solo escuchar ejecutivos aprendices me preocupa un poco. Eso suena como a una fábrica de explotación, si es que hubiera escuchado una. Sonaba tan preocupante como un eslogan, la sensación de estar en casa, punto. La generación joven está mostrando grandes esfuerzos. Ahora me estaba preocupando de lo que le esperaba en el futuro a Kenken. Muy bien, al ya haber visto algo aterrador, podrían también seguir a este Kenken o cualquiera que sea el camino de la gloria para ver si es capaz de maravillosamente convertirse en un esclavo corporativo como de una editorial a través de sus mejores ofertas no oficiales. Desplazamos hacia abajo la pantalla y decidimos leer las entradas del diario uno por uno. Absolutamente mejores ofertas no oficiales, el diario de Kenken de exitosas experiencias de casa de empleo en editoriales. Este blog discutirá el proceso de obtener la mejor oferta no oficial de editoriales paso por paso. Todos los derechos reservados @Kenken 1. Llenar la solicitud de empleo es un acrónimo extraño, ¿no es así, LOL? En las solicitudes, hay preguntas estándar que te pide proporcionar un corto CV, tu historial laboral y tu motivo para solicitar. Además de esos, también hay preguntas únicas para cada compañía, tales como: escribe un ensayo o sketches cómicos en 3 temas, noticias recientes que te han interesado, 3 personas que son actualmente el centro de la atención, tu historia más vergonzosa o fracaso,
etc. Algunas veces, tienen partes excéntricas también como tener páginas en blanco preguntándote, por favor usa este espacio para describirte los oficios también almacenan las pasadas C, por lo que una estrategia efectiva es preguntarle a un superior de seminario o un club para que te dejen ver los suyos. Como un apéndice, respecto a los CV. Recientemente, ha habido muchas solicitudes de empleo donde no tienen listados nombres de universidades, por lo que no siempre pasarás por un filtro académico. Como un hecho, he vencido teniendo la postura contra la misma existencia de los filtros académicos desde el inicio. Muchos estudiantes que tenían ofertas no oficiales extendidas de compañías famosas era de universidades muy conocidas, pero sentía que la razón para esto únicamente es porque los estudiantes estaban atendiendo escuelas famosas y fueron elegidos basado en su potencial oculto y no el nombre o fuerza de su alma mater. Tal vez muchas compañías comenzarían a reclutar personas al evaluarlas en un nivel más equitativo y personal sin prejuicios. Por el contrario, tal vez, nosotros, los que buscamos empleos, también no deberíamos juzgar una compañía basada en su marca o el valor de su nombre. Es posible que estar consciente del hecho de que las compañías y de los que buscan empleo comparten una posición mutua en seleccionarse entre sí podría ser la clave del éxito. Quiero enviarles este dicho a todos. Cuando miras demasiado en el abismo también te mira a ti. Nietzsche. H.U.H. En realidad estaba escrito bastante decente basado en una vista rápida. En realidad, porque Kenken nos estaba enviando las palabras de Nietzsche a nosotros. Honestamente prefería que Nietzsche en sí hiciera eso. Yuki Noshita, quien había estado mirando el blog junto conmigo, asintió su cabeza mientras continuaba leyendo. Pero Yuigahama e Isshiki tenían una expresión de disgusto y lucían un poco dudosas. Tiene muchas palabras, dijo Yuigahama. No serás capaz de leer Kounen si esta cantidad es suficiente para hacer rendir. Podría haber muchas palabras, pero las cosas interesantes siguen siendo interesantes. Mientras pensaba en eso, a mi hombro le dieron unos ligeros golpes repetidamente en irritación. Esto es algo molesto, ¿no es así?, dijo Isshiki en disgusto y continuó golpeando ligeramente mi hombro con sus dedos. Muy bien, dejemos de golpear mi hombro, ya, de acuerdo. Pero bueno, los sentimientos de Isshiki eran entendibles. De alguna manera, yo me estaba hartando de la escritura de esta persona. Era un misterio del por qué actuaba tan poderoso, pero su contenido sonaba como algo que escucharías de un estudiante de universidad excesivamente consciente. Solo el pensamiento de una universidad teniendo muchas de estas personas me hacía no querer ir. Habiendo dicho eso, este Kenken o lo que sea estaba completamente fuera de sí desde el inicio. Mi motivación solo iba a desaparecer si sus entradas después de esta iban a ser igual de entusiasta. Kinki Kitsu Yaschi de Terumi eran los únicos en los que podía pensar con tanta energía. Fumu. Ya veo, ya veo. Lo entiendo ahora, más o menos. Hachiman, procede con el siguiente. Era dudoso que Saimokusa en realidad entendiera algo, pero respondía sintiendo y di clic a la siguiente página. 2. Escribir exámenes. Muchas editoriales examinan conocimiento general, pero hay muchos que dan pruebas SPI. Venden libros de ambos tipos de pruebas, por lo que sería sabia prepararse con ellos de antemano. Para compañías ordinarias, SPI es requerido. En adición, podrías tener que tomar la prueba SPI si fueras a cambiar ocupación. No hace daño prepararse para ese también. En cuanto a la parte escrita del examen, basado en mi experiencia personal, la compañía S y la compañía K preguntaban buenas preguntas extensivas mientras que la librería K preguntó malas preguntas que estaban concentradas en hacerte fracasar. Así que aquellos que prueben en la librería K, tengan cuidado. Aunque parecía calmado, dejó escapar unas palabras de resentimiento hacia la librería K. Al juzgar por esto, este Kenken o lo que sea, probablemente falló en la librería K, Hachiman, que es SPI. Espía. Cuando la voz de Saimokusa llegó desde arriba, Yuigahama reaccionó. No es esa una clase de revista. Ya que es una editorial, supongo que tienes que leer eso. De lo que estás hablando es la revista SPA. Un examen de SPA. ¿Qué demonios era eso?
Me están diciendo que responda las tiendas Gyoza en el top 30 @Simbasi o algo así. Eso aterrador era lo que la editorial podría fácilmente cuestionarte consiguiendo las preguntas de campeones de preguntas. Pero no era muy conocedor del tema de exámenes SPI en sí, por lo que cuando estuve en un aprieto para contestar, Yuki Noshita tranquilamente alcanzó la laptop. Abrió otra página y comenzó a buscar pruebas SPI. Cuando finalmente se topó con una página relevante, ella lentamente movió su mano a su mejilla y asintió. Para simplificarlo, SPI es un tipo de prueba de aptitud. Parece que, miden un conjunto de habilidades tales como tu razonamiento lógico, pensamiento calculador y habilidad de comunicación así como tu carácter a través de una evaluación de la personalidad. Yuki Noshita consolidó los puntos importantes y los explicó mientras se acomodaba sus lentes con su dedo medio. Pero para Yuigahama, no parecía tener mucho sentido ya que estaba boquiabierta. Oh, así que, estás diciendo que es como una prueba psicología o algo así. Entiendo completamente eso. Dijo Yuigahama brillantemente, y se volteó hacia Yuki Noshita. Yuki Noshita entonces alejó la mirada a la dirección opuesta como si se hubiera rendido en algo. Bueno, supongo que ese entendimiento es suficiente. No, eso está mal definitivamente. Yuki Noshita-senpai, por favor no te rindas al explicar, dijo Isshiki. Como pensando lo mejor, Yuki Noshita cerró sus ojos y comenzó a pensar. Ese supongo. Estoy segura que inclusive Yuigahama-san podrá entender si pienso mejor en mi explicación. En una manera en que Yuigahama-san pueda entender. En una manera en que Yuigahama-san pueda entender, Yuki Noshita murmuró en susurros mientras pensaba seriamente. Al ver esto, los hombros de Yuigahama cayeron. La amabilidad de Yukinon duele un poco. Bueno, tratar de explicar o entender una prueba que nunca habías tomado antes podría ser difícil. En este caso, tenías que tomar estas pruebas por tu cuenta para realmente entenderlas. Ya fuera que nos gustara o no, todos tendríamos que tomar estas pruebas algún día eventualmente. Ah, realmente no quiero buscar un trabajo. Sin embargo, es tranquilizador que puedas prepararte para estos exámenes escritos de antemano. Si hay algo difícil en el proceso, serían las entrevistas que estaban en las próximas entradas. Ahora, ¿cómo iba a Kenken a superar este obstáculo? Procedí a la siguiente entrada para ver qué tenía guardado para nosotros. 3. La primera entrevista. Hay ocasiones donde serás entrevistado en grupo. Estaba este tipo en Bigka que seguía entremetiéndose y tratando de provocarme. Él era muy molesto. Odiaré a ese tipo por siempre. Eso era todo lo que estaba escrito. Repentinamente ahora estás descuidando tus explicaciones, ¿no es así, Kenken? Aunque sigues asegurándote de marcar tu resentimiento, ¿no es así, Kenken? Saimokusa miró 2 veces el magro contenido. Oh-on. Achiman, ¿hay algo más escrito? Parece que sí. Veamos el siguiente. Con tan poco escrito, no había mucha información que pudiéramos ganar de ella. Después de revisar con Yuki Noshita y las demás, moví el mouse y di clic en la siguiente página. 4. La segunda entrevista. Cuando di mis razones para aplicar, este tipo de la compañía F estaba tratando de molestarme diciéndome, de acuerdo, buen trabajo en ser capaz de decir eso. Aunque él probablemente era alguna clase de editor en jefe o algo así. Definitivamente no perdonaré a ese tipo. La entrada a este punto simplemente lanzó todas las explicaciones por la ventana y estaba lleno con nada más que resentimiento. Al seguir las experiencias de casa de empleo de Kenken que gradualmente empeoraban, una sonrisa seca empezó a crecer dentro de mí. Podría escuchar a mi vecina Yuki Noshita suspirar. Hay menos y menos información detallada en cada entrada. En sí, él estaba siendo más específico en cosas que realmente no importan. Isshiki hizo una sonrisa irónica maravillada. Justo como estas dos habían dicho, Kenken estaba proporcionando menos y menos información y parecía haberse quebrado al mismo tiempo. Incluso yo estaba al borde de desplomarme mientras leía esto. Buscar por un trabajo realmente sonaba duro. Pero esta solo era la segunda entrevista. Todavía quedaba más de su diario de experiencias exitosas. Me estiré bastante,
me preparé a mí mismo y procedí a la siguiente entrada. 5. La tercera entrevista. La entrevista de estrés. Había cerca de 10 hombres de mediana edad empleados de la compañía K. Eso era malo. Podría haber habido 20 de ellos. Esto realmente era malo. Ahora Ken ni siquiera se estaba quejando ya. Su entusiasmo inicial estaba desapareciendo en un soplido de humo y ya estaba en una puerta de la muerte. En sí, quería felicitar su fuerza mental para salirse de su camino para poner toda esta información. Pero solo la mención de una entrevista de estrés te hacía sentir la presión considerable asociada con ella. Incluso en su breve entrada, el miedo y desesperación de que tan malas eran las entrevistas eran bastante aparentes. Solo podíamos imaginarlo, pero entrevistarse con empleados de una compañía sonaba súper difícil. Si tienes una bola de ancianos disgustados con muchos años bajo su cinturón vistiendo trajes negros con prominentes títulos como un miembro de la mesa, ejecutivo de la compañía, director de gestión y director ejecutivo sentados lado a lado, no es eso solo CL. No solo era un impacto, era el tercer impacto. Suena algo difícil, Yuigama susurró, su voz estaba mezclada con simpatía y dolor. Yo, también, me estaba sintiendo similarmente miserable. Parece que hay más, dijo Yuki Noshita, ligeramente en dolor. Incluso casi sonando como si no sugiriera no mirar más. Pero habíamos llegado lejos, por lo que deberíamos, teníamos que verlo hasta el final. Operé el mouse con una mano temblorosa y di clic a la entrada final. 6. La entrevista final. Esos bastardos medio res mintieron sobre cómo la última entrevista era solo para confirmar tu intención de aplicar y no en algo que fracasarías. No me jodan. Normalmente solo me dicen que no. El diario de experiencias acabó ahí. Exactamente qué le pasó a Ken al final. Solo el pensar en su destino causaba que mi pecho se apretara. Aparentemente no era el único ya que todos dejaron escapar un suspiro profundo. Era como sentir culpa por echar una mirada en un pequeño cianotipo de la vida de una sola persona o sentirse impotente después de ser testigo de la primera línea en la guerra de caza de empleo. Pero más allá de eso, sentía este fuerte deseo de no querer trabajar con la persona quien hizo este diario. Él estaba tan lleno de entusiasmo al principio, pero en el medio, él en su mayoría estaba simplemente maldiciendo o quejándose, así que, no sé, siquiera pasó esta persona. Isshiki preguntó en modestia. Yuigama entonces se dio cuenta y miró la pantalla otra vez. Tienes razón. Incluso lo nombró también un diario de experiencias exitosas. Probablemente sea por eso. Básicamente escribió exitosas por adelantado. Es como una regla para atraer y es algo como la imagen de prueba que personas excesivamente conscientes tienden a gustar. Suena como algo de autoiluminación más que para imagen de prueba, dijo Yuki Noshita mientras presionaba contra su sien. Bueno, ciertamente era una parte de la cacería de trabajo que se relacionaba a la autoiluminación. Quiera decir, cuando estuvimos navegando por la red hace poco, estaban estas frases llamativas como autorreflexión, auto-PR, el deseo de crecer y otras cosas. Seguro, podría ser inevitable ya que las compañías estaban buscando recursos humanos con una tenacidad y fuerte mentalidad, pero la manera en que todos estaban tratando de exhibir una personalidad similar colorida era extremadamente antinatural que asustaba. Ahora que sé todo esto, no sonaba como una industria en la que sería capaz de trabajar. Ya que mi medidor de deseo de trabajo estaba hasta el fondo de las rocas, Saimokusa quien estaba frente a mí me habló con voz baja. Hachiman, que es medio res. Es algo como el perro chiva. No tienen nada que ver. ¿De qué perro de Chiva estás hablando? El perro Chiva era un personaje mascota de la Fundación de Medio Ambiente de la Prefectura de Chiba y era un perro basado en la forma geográfica de la Prefectura de Chiba. Haciendo eso de lado, podrían pensar que sería similar a Chiba y KUN, pero sorprendentemente eran criaturas diferentes. El perro Chiba tenía perro en su nombre, sin embargo no parecía uno en absoluto. Como un hecho, la criatura misteriosamente nombrada que parecía como un perro Chiba y KUN parecía mucho más a un perro. Simplemente que le pasaba a los gustos de Chiba. Esta prefectura era demasiado rocoso. Al escuchar,
Yuki Noshita inclinó su cabeza en pensamiento. Bueno, lo más probablemente es que sea para Sociedad de Investigación de Medios de Comunicación. Investigación. Suena a que hacen muchos experimentos. Dijo Yuigahama mientras miraba el techo. Probablemente se estaba imaginando toda clase de cosas relacionadas con investigación. Pero la imaginación de Gama-san de usar una bata mientras sostenías frascos y vasos de precipitados estaba probablemente erróneo, creo. Sin embargo, es verdad que la palabra investigación no se refería a nada en particular, por lo que era en realidad difícil de imaginarlo. Sería fácil si fuera sobre técnicas científicas o historia, pero para investigación de medios de comunicación, no me llegaba mucho a la mente. Supongo que entonces deberíamos buscar por media res. En efecto. Haz como debas. Ya que Saimokusa estuvo de acuerdo mientras aleteaba su abrigo como el profesor Clark, rápidamente le pregunté a Google Sensei la respuesta. Entré al nombre de una universidad al azar, añadí un espacio y anexé media res. Después de poner la frase, ahí lo teníamos, ahí lo teníamos. En la pantalla estaban estas frases excesivamente conscientes. Tenían una foto de personas en trajes presentándose a sí mismas decoradas con sus lemas favoritos junto con su autopromoción. Después de eso, había toneladas de comentarios de apoyo de sus amigos. Además, había fotos de ellos tomando viajes a la India, escalando la montaña del Monte Fuji, un campo de entrenamiento BBQ para casa de empleo, por lo que no tenía idea de qué estaban investigando. Cerré mis ojos a la mitad mientras leía porque mirar a la página directamente era demasiado para mí. Eventualmente, tenía un entendimiento general de lo que era el club. Básicamente, era un club que reunía personas que buscaban empleo en estaciones de radiodifusión televisiva, compañías de periódicos o editoriales. Ahí, intercambiaban información y les enseñaban a otros métodos a prueba de tontos para tener éxito en asegurar un empleo. Oh, oye, Hachiman, debo entrar a uno de estos clubes medio res con el fin de entrar a una editora. ¿Realmente debo? Absolutamente. Saimokusa tembló de miedo mientras miraba a la foto de la felicidad. Bueno, no diría que absolutamente. En realidad pienso que sería mejor que no te unieras a algo así basado solo en la página de inicio. Estaba seguro que entre los muchos clubes que se promocionaban a sí mismos como medios de comunicación o sociedades de investigación de publicidad, había algunos que actualmente hacían lo que se suponía que hacían. Pero solo escuchar cosas excesivamente conscientes así me hacían pensar, decir Tamanawa, el presidente del consejo estudiantil de la preparatoria Kain Sougou, por lo que simplemente no podía sostener una imagen positiva en absoluto. Mientras miraba al sitio web, una oración en particular captó mi atención. En realidad, Saimokusa, no creo que vayas a ser capaz de entrar. Hectómetros, ¿por qué? Apunté al centro de la pantalla. Mostrado ahí estaba, examen de entrada. Tenían un examen escrito que preguntaba conocimiento general y los nombres de muchos miembros del club además del presidente del club con los que necesitabas entrevistarte. Aparentemente necesitarás tomar un examen escrito y pasar a través de entrevistas para unirte al club de medio re o lo que sea. Di un golpecito en la parte relevante de la pantalla con mi dedo e Isshiki miró desde arriba. Con una voz apática dijo, supongo que entonces es imposible, HM. Hachiman. No soy un maestro cuando se refiere a entrevistas, lo sé. Más de lo que quisiera de cualquier manera. Pero también yo era bastante malo en entrevistas. Hubo un tiempo cuando fallé despreocupadamente en una entrevista para un trabajo de medio tiempo, por lo que no solo jugué de mis deberes en trabajos de medio tiempo, también jugué de las entrevistas. Mientras despreocupadamente me sumergía en mi inútil naturaleza como el ser humano del pasado, Isshiki extendió sus manos hasta la laptop por detrás de mí y jugó con ella. Entonces dejó escapar una voz de realización como si se convenciera de algo. La cuestioné con una mirada dudosa que pasaba. Isshiki entonces asintió. Pero sabes, no Yui-senpai pasaría totalmente algo así. ¿Por qué? Soy totalmente mala con los exámenes. Sorprendida por la repentina mención, Yuigahama dejó escapar una voz de discordia. Mientras miraba a Isshiki con sus ojos parpadeando,
Isshiki desplazó hacia abajo la pantalla. Ah, no. Solo mirar estas fotos me dan la sensación de que son algo similares a nosotros, por lo que pensé que sería súper sencillo ya que probablemente dejen entrar a personas lindas. Bueno, supongo que es cierto. Si hacemos de lado el examen escrito, Yuigahama parece que le iría bien con las entrevistas. Probablemente podría comunicarse con esos entusiastas. Cuando asentía a la declaración de Isshiki, Yuigahama, quien lo encontró sorprendente de ser evaluada así, se sonrió. Mientras frotaba su moño de cabello en su cabeza, me dio varias miradas. ¿En serio? Sí. Si eres tú, Yuigahama, parece que podrías encajar bien con esta atmósfera irritante de felicidad y suerte. Esa es tu razón. Me puse feliz por nada. Yuigahama dejó caer sus hombros y alejó la mirada. No, no, no es como si hubiera dicho que no eras linda o algo así. Sí. Solo estaba diciendo que si eras tú, podrías encajar con esos estudiantes de universidad entusiastas. Sí. Es solo que, tú sabes, no creo que sea buena idea dejar que esas personas te arrastren a su ritmo. Bueno, ¿qué tal esto? Ah, las personas te juzgan por tu apariencia, pero lo que es importante es el interior. De hecho, diría que es mejor evitar estos clubes que te evalúan basado en tu apariencia y entusiasmo. Probablemente, no es que supiera. Escuchando de inicio a fin, Isshiki espetó en voz baja, como si estuviera consternada. Senpai, eres súper malo para entender las cosas. No molestes, si fuera bueno, no estaría abandonado mis entrevistas en absoluto. Interior, En ese caso, no estoy seguro de qué pensar de una reunión de únicamente personas con los mismos valores. No puedo imaginarlos buscando crecer si están encerrados en un ambiente homogéneo y monopolizado. Yuki Noshita, quien había estado atención a la conversación desde un costado, miró a la página web y abrió su boca en duda. Saimokusa entonces golpeó su mano. Apón. Por lo que estás diciendo es que, si fuera a dar un ejemplo, un productor de una cierta compañía de videojuegos hace un juego que completamente es un éxito porque con preparación decidió hacer un juego de un trabajo original de alguna otra editorial y se rehusaron a publicar un juego debido a que tan duro sería con el juego teniendo derechos de autor de otras compañías debido a una cierta editorial supergigante monopolizando las revistas de videojuegos. Presumo que es algo de esa naturaleza. No tengo idea de lo que estás hablando porque estás hablando de estas cosas complicadas, y estoy seguro que estás hablando de algo completamente diferente, pero probablemente lo sea. Respondí apropiadamente indicando qué demonios estás hablando, en corto, qué mierda, y Saimokusa asintió fuertemente. ¿Cómo lo pensé? La verdad es escribir en el Internet, después de todo. ¡Wow! El Internet era asombroso. ¿Qué buscaste para llegar a eso? Maldita sea este maestro de la búsqueda. Sin embargo, para las generaciones que venían, tenía el presentimiento que expertos buscadores se convertirían en una necesidad. Es un talento de la generación actual. Cuando me impresioné, en cierto sentido, de él, Saimokusa radió un aura de combate. Malditos. Así que la única verdad de la falta de mi talento no descubierto y mi inhabilidad para hacer mi debut es el Imperio Maldito, una cierta editora supergigantesca, y su monopolización del mercado, correcto. Te equivocas. Sí, solo empieza a escribir primero, de acuerdo. Por tomamos un descanso para la hora del té y nos reunimos de nuevo frente a la laptop. Ya que absolutamente mejores ofertas no oficiales, el diario de Kenken de exitosas experiencias de casa de empleo en editoriales, no fue muy informativo, decidimos mirar en otras páginas web similares. En algunas páginas web de casa de empleos, había comentarios de personas con trabajo y descripciones de aplicación de compañías, por lo que resultaron ser buenas referencias. Y en ellas, nos encontramos con algunas figuras impresionantes. La tasa de éxito para las editoriales principales son realmente descabelladas, miles de personas aplican y solo 15 de ellas son empleadas. No hay un número preciso en el número total de solicitantes ya que no es anunciado formalmente, pero debería ser 200 o 300 veces esa cantidad.
Después de escuchar los números Yukinosita dados de una calculación aproximada, Yuiga-ama suspiró en admiración. Guau, convertirse en un editor suena realmente duro. Este solo es el número total de personas empleadas, por lo que si tomamos en consideración los otros departamentos asignados, el número de personas quienes podrían convertirse en editores debería ser menor. La declaración de Yukinosita era plausible. Había personas que probablemente pertenecían a asuntos generales y operaciones de ventas, por lo que el departamento editorial debería variar también. Para la división de novela ligera a la que Saimokusa tenía de objetivo en particular, debería haber en su mayoría una o dos personas. Para nuevos empleados, si no tienen suerte, era posible que no fueran delegados a ningún departamento. MMMPH. Gegununu. Si así son las cosas, convertirse un autor de novelas ligeras parece más simple, tal vez. Si consideramos la tasa de éxito solamente, podría ser más fácil trabajar como un autor de novelas ligeras para la Gagaga Bunko. Después de todo, no entrevistaban a los autores de novelas ligeras ahí. Mientras estábamos en ello, podríamos revisar la tasa de éxito de hacer tu debut como un autor de novelas ligeras en la Gagaga Bunko. Cuando estiré mi mano para buscar, mi mano fue agarrada desde atrás. Senpai, por favor espera un momento. La voz de Isshiki estaba temblando cuando detuvo mi mano. ¿Qué sucede? Pregunté. Diciendo milímetros, Isshiki movió la punta de su dedo y apuntó a la pantalla. Mira esto. Mira. ¿Qué es tan importante? Pensé. Cuando miré, ella estaba apuntando a un comentario hecho por un empleado de una cierta editorial. Él se presentó y proporcionó información de su trabajo, la universidad donde se graduó, lo que implicaba su trabajo, un tiempo aproximado agendado de un día de trabajo a la semana, etc. Mientras seguía las líneas una por una, mis ojos se detuvieron en una. Un salario de 10 millones de yenes a la edad de 25. Tienes que estar mintiendo, no puede ser. Las editoriales principales son realmente asombrosas, solo 3 años fuera de la universidad y ya estaba ganando tanto. Y encima de eso, tiene aumentos mientras se le pagaba ese sueldo. Este tipo era un ganador total. Estaba ahí sentado temblando en shock y pude oír ruidos de una respiración profunda por detrás. Cuando me volteé, Isshiki colocó su mano izquierda en su mejilla y mostró una sonrisa dulce de cachorrita. Me voy a casar con un editor. No, espera, cálmate. En sí, yo soy el que se va a casar una editora. Tú eres el que se necesita calmar. Cuando Yukinosita me dijo eso con incredulidad, regresé a mis sentidos. En efecto, podría haber perdido mi compostura. Pensándolo mejor, 10 millones no eran tan asombrosos. Era Hachiman, así que eso significaba 8.000 de mí. Eso era exactamente suficiente para 125 de mí. Imagínense qué irritante sería con tantos de mí. Es por eso que 10 millones no eran tan importantes. Era más que suficiente por mi cuenta y exactamente porque estaba solo que tenía valor. Mientras asentía a mi misteriosa lógica usada para convencerme a mí mismo, Yuiga-ama en el otro lado gimió. Editor. Editor, bueno, no es tener una clase de meta en sí algo bueno. He estado esforzándome duro todos los días para mi meta desde hace un rato, después de todo. Una meta, le di a Isshiki una mirada escrutadora para ver qué era a lo que realmente se refería cuando dijo algo tan poco común en ella. Pero entonces, ella colocó su dedo índice en su barbilla e inclinó su cabeza. Por supuesto, planeo retirarme después de varios años al casarme, ¿sabes? Exactamente dónde estás poniendo tus esfuerzos. Dijo Yukinosita suspirando. Isshiki infló sus mejillas. Quiero decir, no soy muy buena en los estudios y no hay nada que quiera hacer, te entiendo totalmente. Yo soy así también, Yuiga-ama dejó caer sus hombros y se desplomó. Isshiki constató con ella desde atrás. Y como si se hubiera dado cuenta de algo, ella levantó su cabeza y miró a Yukinosita. Oh, pero Yukinosita-senpai, parece como si tú fueras a dirigirte a trabajar directamente. Yukinosita parpadeó por su inesperada declaración.
Yuki Noshita se detuvo, pensando que el tema no sería dirigido a ella. Sus labios abiertos estaban al borde de decir algo solo para prontamente cerrarlos. Cuando desvió sus ojos hacia abajo, sus largas pestañas se curvearon hacia abajo. Al hacer eso, su suave cabello osciló, dando un vistazo de su delgado cuello así como su brillante piel blanca, causando instintivamente recuperar mi aliento. Sus manos que estaban encima de su falda de una manera educada se movieron ligeramente y delicadamente apretó sus dedos poco a poco. No lo sé. Eso es lo que pensé antes. Pero ahora, no estoy muy segura. Yuki Noshita levantó su cara y dijo eso, con una sonrisa, como pensé, estaba avergonzada. Bueno, supongo. Después de todo todavía es algo en el futuro. Dijo Isshiki alegremente. Isshiki lo dijo alegremente, pero ninguna voz le siguió a la suya. Creo que Yuiga-ama y yo no habíamos estado escuchándola. Porque la respuesta de Yuki Noshita había sido un poco inesperada. No había muchos estudiantes que pudieran dar una respuesta franca respecto a su futuro. Sin embargo, pensé, solo vagamente, que Yuki Noshita ya había pensado apropiadamente su futuro. Tal vez podría haber estado egoístamente forzando mis ilusiones en ella, pero incluso así, un sentido inusual de incomodidad se hospedó en mi corazón. Descansé mis mejillas en mis manos sobre la mesa y eché una mirada de reojo a Yuki Noshita. Cuando lo notó, ella inclinó su cabeza por curiosidad hacia mí, esperando a que dijera algo. Ella me miró inquisitivamente con una M, y ligeramente negué con mi cabeza, diciéndole que no era nada. Entonces retiró su mejilla y asintió. Bueno, incluso Yuki Noshita era solo una estudiante de segundo año de preparatoria. No había nada de malo que no tuviera descubierto todavía lo que quería en el futuro. De hecho, si ella eligiera no decir nada porque sigue siendo poco claro para ella, esa también podría ser su razón. Cuando alcancé ese punto en mi mente, tragué la sensación de incomodidad y puse mi mirada hacia adelante. Mis ojos se encontraron con los de Saimokusa, quien había estado gimiendo con sus brazos cruzados. Hachiman, ¿qué hay de ti? Hectómetros, yo. No creo que tenga caso preguntarle a Iki. Yuiga-ama me miró con fríos ojos y asentí. Bueno, supongo. Fundamentalmente, quiero ser un espeso de casa de tiempo completo. Sí, lo sabía, sugiero que revises lo que significa fundamentalmente. Yuiga-ama dejó colgar su cabeza mientras Yuki Noshita presionaba su sien con los ojos cerrados. Entonces, Isshiki tocó mi hombro. Cuando me volteé, sus ojos brillaban como si fuera a hablar en secreto. Ella colocó su mano en su boca y susurró cerca de mis oídos. Senpai, te recomiendo que te conviertas en un editor. No me convertiré en uno, no trabajaré y no buscaré un trabajo. Respondí, mientras torcía mi cuerpo para alejarme del esponjoso aroma de Anna Sui y su aliento que me daba cosquillas. Además, no es fácil convertirse un editor. Bueno, si empiezas duro a partir de ahora, entonces es una historia diferente. ¿Para cuántos años debo tratar a partir de ahora? Suena doloroso. Saimokusa sostenía su cabeza mientras gruñía. Repentinamente, sus ojos se abrieron de golpe, su espalda se enderezó y rugió. En efecto, no es una tarea fácil convertirse en un autor de novelas ligeras. Lo sabía, los autores de novelas ligeras son los número uno. Ahora bien, Hachiman, no podemos perder más el tiempo. Empecemos una nueva obra. Antes de que terminara, Saimokusa corrió hacia la puerta. Se detuvo en la puerta y entonces se dio la vuelta. Hachiman. Rápido, rápido. Con las esperanzas con las que me estaba llamando, claramente lucía como alguien suspicaz, pero para que él tuviera esa clase de sonrisa alegre, era un misterio porque sentía tanto desagrado. ¿Por qué no vas con él? Sep. Yuki Noshita y Yuiga-ama dijeron con sonrisas irónicas. Bueno, estoy a cargo de él, por lo que supongo que debería. Dije deliberadamente para rendirme, decidirme y pararme. Al mismo tiempo, en cuanto a Hiroazu, ella estaba jugueteando con la computadora en busca de algo. Me pregunto si los periódicos gratuitos son fáciles de hacer. Eres demasiado indiferente con Saimokusa,
¿sabes? Por el cielo que vi desde la ventana era azul y refrescantemente claro. Sin embargo, extrañamente, se sentía terriblemente sombrío y no se sentía cálido en absoluto. Tal vez estos eran los efectos de la atmósfera sin ruido en la biblioteca. Sin otras personas además de nosotros, la biblioteca después de la escuela estaba casi vacía. Probablemente había un asistente de la biblioteca más allá de la mesa de circulación, pero la persona no mostraba signos de aparecerse. Sentado diagonalmente opuesto, Saimokusa había estado moliendo su lápiz mecánico contra sus notas por un rato, pero eventualmente se detuvo. Ya sea que se quedó sin vapor o se quedó sin ideas, Saimokusa momentáneamente quedó sentado aturdido. Repentinamente, dijo, Fumu, debo convertirme en un autor de novelas ligeras al final, después de todo. Seré incapaz de casarme con una actriz de doblaje. Estás excluyendo la mayoría de las ocupaciones y casarte con una actriz de doblaje es un requerimiento absoluto, ¿sabes? Los editores están igual. Ya veo. Ser un autor de novelas ligeras no es algo bueno y convertirme en un editor también es imposible, dijo Saimokusa, gimiendo. Pero entonces, sus ojos destellaron y se paró gritando con una voz extraña. Lo tengo. En ese caso, esto significa que en la era moderna de hoy todo se trata de directores. Haré un anime. Donas, volvámonos locos. Su grito hizo eco a través de toda la tranquila habitación de la biblioteca. No pude evitar romper en una risa amarga cuando el eco se detuvo. Bueno, si eso te hace feliz, está bien. Dije. Saimokusa parpadeó sorprendido. ¿Por qué estás diciendo algo que un antiguo novio diría? Oh, oye, detente. No estamos en esa clase de relación, ¿cierto? No te pongas rojo y nervioso, eso es realmente asqueroso. Acabo de rendirme contigo, idiota. Lo que sea, solo ponte a escribir. No puedo ir a casa. Cierto. Bien, vamos a escribir. La energía de Saimokusa cuando gritó se había desvanecido a un lado y entonces abatido obedeció. Mientras sacaba sus hombros, comenzó a escribir algo en sus notas. Oh, supongo que sigues planeando escribir tu novela ligera, ¿eh? ¡Qué sorprendente! Incluso el Saimokusa, quien no exhibía signos de crecer, estaba cambiando poco a poco. Aunque estaba viajando por toda clase caminos como caminos de escape, atajos, caminos en círculos y etc., él estaba dirigiéndose a su destino. Aunque en el caso de Saimokusa, su destino de casarse con una actriz de doblaje era más o menos una perdición. Pero incluso así, justo como había acabado su escritura palabra por palabra y oración por oración, continuó acumulando años de su vida y marcaría eventualmente su despedida de su nido. Más o menos cerca de un año hasta que me gradué de la preparatoria. Después de eso, asumiendo que pasara por la escuela de preparación y la universidad sin problemas, serían aproximadamente 5 años hasta que entrara a la sociedad. 5 años. Sonaba como una increíble cantidad de tiempo, sin embargo parecía como si fuera a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Pensaba en eso mientras continuábamos creciendo, el periodo de un año gradualmente se haría más corto y corto. Y seguramente, la longitud de tiempo de este año no sería igual que los siguientes años por venir. Y estaba seguro que no solo era la longitud, sino que también sus valores. Era posible que este momento trivial mientras miraba el cielo sombrío podría tener alguna clase de valor. Es por eso que por ahora, creo continuaré mirando a este seco, y sin embargo, hermoso cielo por un poco más.